Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos videojuegos aquí en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana. Muchísimas gracias a todas las personas que dan sus likes, comparten el video. Gracias a todas las personas también que me siguen de otros países. Ya saben que aquí compartimos, ¿no?, locales de videojuegos, ¿no? Y hoy en día nos encontramos aquí en Montevideo. Y aquí estoy con mi amigo Juan. ¿Cómo estás? Pero ¿cómo anda Galmart? ¿Qué honor, la verdad. Sí. Bueno, mucho gusto. La verdad quiero mandar primero un saludo a toda la gente de Perú y a todos tus seguidores, que seguramente tenés en todo el mundo. Pero bueno, la verdad que estuve por ahí hace un par de años, la verdad que es un país espectacular, maravilloso. Así que bueno, a todo el público de Perú y ¡qué agradable sujeto! todos tus seguidores, un gran saludo. Les recomiendo que visiten su canal de Juan, ya que tiene un canal que se llama Recorriendo Juan, Sí. donde muestra muchas ubicaciones de aquí de Montevideo, y él hoy día nos va a orientar. Por ejemplo, Juan, antes de iniciar con el recorrido, ¿qué recomendaciones les podrías dar a las personas al momento de que vengan por primera vez aquí a Uruguay? Bueno, primero decirles que es un lugar fácil para moverse, porque las dimensiones, comparando Latinoamérica, es un país relativamente chico, o más bien muy chico, y su capital, Montevideo, es bastante más chica. O sea, sería un barrio de Buenos Aires, por decir una cosa. O Lima, si querés. Lima es muchísimo más grande que todo Montevideo. Entonces, si ustedes quieren recorrerlo, en un día pueden hacer prácticamente los lugares principales, más vistosos, si quiere, Mercado del Puerto, que creo que has estado por esa zona de por ahí, la Rambla de Montevideo, el Estadio Centenario, donde estamos ahora, que es el monumento de fútbol mundial, que es un ícono, donde se jugó la primera final del Estadio de los Mundiales. O sea, En el 30, ¿no? 1930, donde Uruguay fue campeón del mundo por primera vez, eso queda en la historia. Estamos acá en un lugar histórico. En el 95 ganaron la Copa La América. Copa América también. Con Francescoli. Con Francescoli, gol de Bengochea de tiro libre. Acá se jugaron finales de Copa América, Copa Libertadores. Y repito tu pregunta, Galmart, bueno, también ten en cuenta que Uruguay es un país, yo diría, caro, ¿no? O sea que si van a venir a Uruguay, bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, por decir una cosa, el transporte urbano, lo que es el ómnibus, como le llamamos, o el colectivo en Argentina, el autobús, no sé si cómo le llaman claro. en Perú, para que los otros seguidores tengan una idea de lo que estoy hablando, cuesta 48 pesos. ¿Okay? Un dólar 20 más o menos, sería $1.30 Exacto. por ahí, ¿no? Hay tarjetas que no sé si las pueden sacar los turistas, calculo que sí, que tienen, le pueden sacar de 1 hora. Y también para saber un menú más o menos cuánto cuesta. Y bueno, acá por ejemplo, un plato típico, un asado con unos choris, por ejemplo, y una cerveza, un vinito, que es como el plato típico acá, y no baja de unos 650 pesos, para que tengas una idea. Depende del lugar que vayas, ¿no? Hay lugares más coquetos por ahí que te van a cobrar el lugar, o de mejor calidad. ¿Cómo está la movida de videojuegos? Te cuento, mirá, en esos videos que tú comentás, uno es X Uruguay, X Uruguay, que es una tienda que es un museo de videojuegos increíble. Yo la verdad me lo habían recomendado, pero nunca había ido. Y bueno, como tú llegaste a ver ese video, a mí me sorprendió, para aquellos que nos gusta los videojuegos, y sobre todo los de, ¿cómo te puedo decir? La época de los 90. Exactamente, ¿no? Es todo como un tema ahí
que te mueve un poco porque uno lo vivió, Family Game, Super Nintendo, para mí Super Nintendo es lejos lo mejor, ¿no? Me encanta. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Excelente, entonces mis amigos vamos a ir a visitar justamente esos sitios, así que muchísimas gracias Juan. Les recomiendo que visiten su canal. ¿Cuál es tu canal? Recorriendo con Juan. Recorriendo con Juan, al cual aquí abajo en la descripción se los voy a dejar. Muchísimas gracias. No, mi maestro, brother. gracias a vos porque la verdad es un honor para mí que te hayas venido desde Perú y que el vínculo sea por un material que yo subí y nos estamos conociendo ahora. Y bueno, qué decirte, saludos, felicitaciones por el canal, éxitos, que sigas creciendo y bueno, bienvenido a Uruguay. Igualmente, gracias, nos vemos. Y bien, mis amigos, tal como nos dijo nuestro amigo Juan, hemos llegado aquí a X Gamers Uruguay. Entonces vamos a ingresar para ver qué es lo que encontramos, mis amigos. Y miren por acá, mis amigos, ya estamos aquí dentro de la tienda X Uruguay. Y miren todo el enorme repertorio de videojuegos que hay. Incluso hay bastantes juegos de PlayStation 4. Miren. Y aquí tenemos el Days Gone en Steelbook. Mira, tenemos este de aquí y tenemos este de acá. Ese es el que venía con la edición de colección. Y todos los jueguitos que están aquí son de segunda. Incluso acá tenemos el GTA, tenemos los Uncharted, los Watch Dogs, el Uncharted Collection. Y justamente me indican que los juegos están desde $15. Los jueguitos de segunda que puedes encontrar aquí. Y aquí hay muchos juegos de Xbox. Miren, incluso tenemos los Mass Effect, los Destiny. Tenemos los Resident Evil para la Xbox One, los NBA, los FIFA, Ace Combat. Y por acá, miren mis amigos, tenemos una enorme cantidad de juegos de Xbox 360. Miren, bastantes, enorme cantidad. Y no solamente eso, miren, también hay ediciones de colección, como esta, el Street Fighter vs Tekken. Está muy bonita esta edición, ¿eh? Luego por acá tenemos, miren este de acá, el especial de Capcom, que también lo puedes encontrar aquí. Muchos Funkos en la parte superior. Y por acá, no, Dragon Age, 1100 pesos. Miren, más o menos unos $30. Tenemos acá un Halo 3. Miren, versión Platinum. Tenemos acá el Metal Gear, el de Phantom Pain, nuevo sellado. Muchos juegos por acá. Funkos. Y por acá juegos de PlayStation 3. Vamos a ir viendo, por ejemplo, acá tiene el cartel, el Call de Juárez. Ahí está. Miren, de la PlayStation 3. Los Dead Island, Sherlock Holmes. Juegos un poco raros, ¿eh? Que se encuentran aquí. Los Call of Duty, Red Factory, nuevos sellados, Top Gun, Metal Gear, Battlefield, Assassin's Creed, muchos, el Iron Man. También tenemos por acá. Y por acá más juegos de PlayStation 3 y de Nintendo Wii. Miren, Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 2. Miren este de aquí, ¿eh? Llama la atención. $38. Miren mis amigos, $38. Y luego miren por acá, tremenda joya, el Punch Out de la Wii. Nuevo sellado. ¿Cuánto está? $90. $90. Y por acá hay uno abierto. Este abierto, que está sin manual, si no me equivoco. Está sin manual, pero el disco está en perfecto estado. Este está en unos $60. Bien. Escríbanme aquí abajo en los comentarios si están bien los precios. Tenemos los medallas de honor, Rock Band. Abajo hay juegos de Wii U, muchos.
Y acá hay muchos artículos también de computadora. Incluso aquí tiene la edición de colección del Doom, pero de PC. Miren ese Dark Souls 3 de Xbox One. Ahí tiene el Splinter Cell de la Xbox 360, que ya anteriormente la habíamos visto aquí en el canal. Y mucha variedad de Funkos. La edición de colección de los Avengers. Miren, ahí está mi amigo Negan en 2.290 pesos uruguayos. Miren ese Metal Gear de Ground Zero 5, que está genial, ¿no? Y vamos a ir viendo por acá. Y por acá ya pasamos un poco a los exclusivos. Por ejemplo, aquí el Days Gone está a $59, sellado. Luego por acá tenemos el Dark Souls, el remasterizado, en $90. Transformers en $49. El Capitán Tsubasa en $79. ¿Qué más tenemos por acá? El Nyon, miren. El Dishonored en $59. Los Yakuza en $50. Y acá juegos de PlayStation 5. El Spider-Man Miles Morales en $49. El Elden Ring de PlayStation 5 en $110. Y también tenemos los God of War. ¿El God of War en qué precio está? 79, $79. Sí, están 79, Sí. 79. $79. Y es el día, el juego de lanzamiento. Que lo puedes encontrar aquí en Ex Uruguay Games. Y si estás buscando tus amigos, aquí también los puedes encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos al pequeño Mac en $44. Miren, mis amigos, muchos amigos que tenemos por acá. Acá tenemos a Simon de Castlevania también en $44. El robot en $44. La princesa Peach en $44. Mucha cantidad de Funkos que puedes encontrar por acá. Y tarjetas también de todos los tipos. Ahora, aquí en la parte de abajo queda un museo retro, el cual no podíamos ingresar porque todavía está en refacción. Pero si de todas maneras ustedes lo quieren ver, lo pueden consultar aquí abajo en la descripción. Voy a dejar el canal de mi amigo Juan, Recorriendo con Juan, que él sí tuvo la opción de poder bajar, así que ahí pueden revisar justamente las cosas increíbles que se pueden encontrar ahí abajo. Muy bien, mis amigos, y con esto hemos culminado el recorrido en Ex Uruguay Videojuegos. Y si estás por el cono norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuamos con nuestro video. Y llegamos a la segunda tienda de Ex Uruguay, mis amigos, así que vamos a ver qué tal es aquí. Miren, mis amigos, tiene una Nintendo NES con un robot, la Nintendo, la Family Junior, los God of War que están por aquí abajito, Super Nintendo, la bazooka de Nintendo, el World Championship, pero obviamente ese es copia, el de acá también, porque esos cartuchos conseguirlos hoy en día son carísimos. La Super Nintendo, pero ese es el modelo europeo. Los God of War, otra Action Set en caja, Game Boy. Y ya me había emocionado, mis amigos, pero ninguno de estos artículos se vende. Es solamente museo. Miren. Las máquinas arcade de Pac-Man, miren. Yo sé que varios de ustedes se deben estar asombrando por el tema de los precios, pero eso es porque aquí en Uruguay el sueldo mínimo es casi 2.000 soles, o sea, unos $500. Es por eso que las cosas cuestan un poco más. Obviamente si tú vivirías aquí no te resultaría tan caro, se podría decir.
Pero algo que me está sorprendiendo es de que hay muchas ediciones de colección de Xbox, si es que se pueden dar cuenta. Vamos a ver cuánto están los juegos de Switch. Miren mis amigos, $100 el Capitán Tsubasa. El Mario Party, $110. Me imagino que los Pokémon también deben estar por ahí, $100. El Nintendo Wii Sports, los Pokémon, los amigos. $129 el Game & Watch de Zelda. Y el de Super Mario Bros. También $129. $759 la Nintendo Switch del Splatoon. Y obviamente también hay gran cantidad de amigos. Por ejemplo, este dúo, el de Metroid, está a $79. También hay varios de Splatoon, desde $49. Incluso he visto bastantes también de Mario, de Pokémon. Hay muchísimo merchant que puedes encontrar aquí en Ex Uruguay. Y con esto, mis amigos, hemos terminado la primera parte de visitando tienda de videojuegos aquí en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Ya viene la segunda y última parte donde visitamos otras tiendas, así que te vas a sorprender de las cositas que hemos encontrado. Y muchísimas gracias por seguirme, regálame un like, comparte este video y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. También aquí abajito te voy a dejar la descripción de esta tienda para que la puedas seguir y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos, hasta luego y chau chau.